Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Elaboración de reportes con Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En este webinar aprenderemos a generar reportes personalizados y automatizados en Word, Excel y PDF directamente desde Stata. Exploraremos cómo integrar tablas de resultados, gráficos y comentarios dentro de documentos profesionales a través de ejemplos prácticos. Nuestros objetivos para esta sesión son que aprenda a reportar resultados y gráficos en Word y Excel, personalizar reportes, agregar hipervínculos, combinar varios archivos en un solo reporte y por último a generar reportes automatizados. Sean bienvenidos. Para la sesión del día de hoy estaremos utilizando el siguiente archivo DoFile, el cual con mucho gusto ya saben pueden solicitarme al correo mperez@multion.com. Les recomiendo mucho enviarme un correo ya que en la sesión del día de hoy estaremos utilizando todos estos DoFiles así como un montón de documentos externos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy limpiando nuestro espacio de trabajo por buenas prácticas con el comando clear all. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y ahora establecemos nuestro directorio de trabajo con el comando cd. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y listo. Ahora sí ya podemos comenzar con un breve ejercicio de análisis de datos para después hacer un reporte en Word del mismo. Vamos a cargar los datos del día de hoy que van a ser sobre los pesos de bebés al momento de nacer, de Hosmer y Lemon Show. Vamos a darle una breve descripción a nuestros datos con el comando describe. Colocamos en la ventana de comando describe y aquí vemos 189 observaciones, 12 variables. Tenemos información del peso del bebé al nacer en gramos, así como información de la madre como su edad, el peso en su último periodo menstrual, la raza, si la madre fumó o no durante el embarazo, así como distintas variables de historial médico. Vamos a responder a una primera pregunta que podemos tener. ¿Cuántas observaciones tenemos? Luego averiguamos con el comando summarize, en este caso birth weight, que sería la variable protagonista del día de hoy. Seleccionamos, damos clic en ejecutar, 189 observaciones y un peso medio de 2 kilos 944 gramos. Vamos a hacer una variable local, en este caso se va a llamar total y va a ser igual al número de observaciones de mi último comando. En este caso, el sumario de 189 observaciones. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y más tarde vamos a ver por qué fue tan importante hacer una variable local. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántas madres fumaron durante el embarazo? Vamos a contarlo con el comando count if si las madres fumaron con valor igual a 1. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. 74 madres fumaron durante el embarazo. Otra pregunta es ¿cuántas no lo hicieron? Y aquí es donde encontramos nuestra variable local total, que va a ser igual entonces la respuesta de nuestra pregunta. Vamos a hacer un display de el número de observaciones totales menos el número de observaciones totales de mi último comando. Es por eso que es tan importante ir haciendo variables locales. Selecciono, doy clic en ejecutar. Veo que tengo aquí un pequeño error de display, pero no hay nada de qué preocuparse. Simplemente repito todo el código y se debería de corregir. Estupendo. Entonces tenemos 189 observaciones totales, 74 madres fumaron durante el embarazo y 115 no lo hicieron. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo varía el peso al nacer dependiendo del hábito de fumar y el historial de hipertensión de la madre? Aprovechando ya otras variables con las que cuenta nuestra base de datos. Entonces vamos a observar esta diferencia con una gráfica de barras. Vamos a graficar el peso al nacer sobre la condición de hipertensión y de tabaquismo de la madre. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y en la ventana de gráficos podemos observar que
hay una gran diferencia entre aquellas madres que no fuman contra aquellas que sí fuman en el peso medio del bebé. Vemos que no hay una diferencia si la madre presenta historial de hipertensión, pero cuando la madre no presenta hipertensión, sí podemos observar una diferencia entre aquellas que no fuman contra aquellas que sí fuman. Muy interesante este gráfico y sobre todo lo fácil que fue hacerlo con una simple línea de código en Stata. Ahora vamos a hacer un modelo de peso al nacer como función del hábito de fumar y la edad de la madre. Esto lo hacemos con el comando regress, variable dependiente, y seguido de las variables independientes o variables explicatorias. Siempre que tengamos una variable categórica como el fumar o no fumar, debemos de colocarle el prefijo y punto. Y aquellas que sean continuas como la edad, se pueden quedar así. En la opción después de la coma podemos poner el formato, si así lo deseamos, de los resultados. Aquí simplemente estoy indicando que tenga 2 decimales. Selecciono, doy clic en ejecutar y aquí vemos nuestra ventana de coeficientes con el formato solicitado de 2 decimales. Y podemos ir observando que aquellas madres que son fumadoras tienden a tener hijos con un menor peso. Ahora, ya que hicimos un breve análisis de nuestros datos, podemos hacer un reporte de nuestro análisis en Word. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el comando putDoc para colocar información en un documento Word. Vamos a echarle un vistazo a este documento, al visor de ayuda con Help putDoc. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Vemos que este comando nos sirve para hacer documentos Office en formato Word. Y tiene distintas opciones para comenzar el documento, para guardarlo, limpiarlo, adjuntar información, hacer cambios de página, agregar párrafos, texto, bloques de texto, imágenes y número de página, así como más opciones. Todas estas las vamos a utilizar el día de hoy y las vamos a combinar para hacer un reporte final. Entonces cerremos la ventana del visor y comencemos a trabajar en nuestros reportes. Aquí tengo un resumen de cómo vamos a ir utilizando los distintos do files de la sesión del día de hoy. Entonces en reportes el primero que vamos a ver es a crear un archivo compatible en Word con número de página y encabezado. Esto lo podemos hacer con el primer archivo do file. Muy bien. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro espacio de trabajo. Vamos a ponerle Clear All. Y vamos también a hacer clic derecho sobre la ventana de resultados y le ponemos Clear Results. Listo. Ya se limpió nuestra ventana de resultados y podemos comenzar a trabajar con nuestro nuevo archivo do file. Aquí cargamos nuestra base de datos y comenzamos a utilizar las opciones del comando putDoc. putDoc begin para comenzar, putDoc paragraph, text, page number y así junto con las demás opciones. Tal vez lo mejor que puedo hacer en este momento es mostrarles el resultado y después vamos a ir explicando paso a pasito cómo creamos un reporte en Word. Para ello simplemente le voy a dar a ejecutar a todo el do file y vemos cómo la ventana de resultados se va cargando cada uno de los pasos que vamos a hacer. Y simplemente es cuestión de esperar a que se ejecute la última línea del comando y tenemos un hipervínculo en azul al cual le podemos hacer clic. Se abrirá en automático nuestro reporte que hemos creado. Ahorita mismo les muestro la ventana de Word. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un título con formato de título en una hoja en blanco
que tiene número de página, así como un texto en el pie de página. En la siguiente página que tenemos, tenemos un subtítulo, un bloque de texto. Tenemos otra sección, un bloque de texto. En este bloque de texto, ¿qué podemos destacar? Tenemos un conteo automático del número de observaciones. Tenemos también un promedio del número de observaciones, un conteo del número de madres que fumaron durante el embarazo y aquellas que no lo hicieron. Después tenemos una imagen. Vamos a ampliarla para poderla apreciar mejor, que tiene un título, un subtítulo, tiene títulos en los ejes. Y nosotros podemos personalizar este gráfico. En un momento vamos a ver cómo podemos generarlo, colocarlo en un documento y luego personalizarlo. Hacemos un salto de página. Esta página también cuenta con número de página y un texto en el pie de página. En la siguiente sección, resultados de una regresión, vamos a colocar una breve introducción, así como la tabla de coeficientes de un modelo de regresión. Vamos a aprender cómo hicimos todo esto desde un archivo DoFile. Para ello, voy a colocarlo a un lado y vamos a ir explicando paso a pasito. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Cargamos la base de datos de nuestro ejercicio. A continuación, vamos a comenzar nuestro documento Word con el comando putDocBegin y vamos a ponerle un pie de página. En ese pie de página, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un párrafo. Lo hacemos con putDocParagraph. Y nos vamos al pie de página. Ahí vamos a colocarle, vamos a ir viendo paso a pasito. Estamos aquí en la sección del pie de página de mi primera página. Vamos a colocarle el texto página y también vamos a colocarle page number. Entonces, en esta parte colocamos putDocBegin, putDocParagraph, putDocText, putDocPageNumber. Y este es el resultado. Muy bien, lo siguiente es colocar un párrafo con un estilo de título al cual le vamos a colocar un texto. Entre comillas colocamos análisis de pesos al nacer. Después hacemos un salto de página. Esto lo hacemos con putDocPageBreak. Y nos vamos a la página número 2. Vamos a comenzar colocando un párrafo con estilo de subtítulo 1. Y vamos a ponerle un texto. Datos. Ahora vamos a hacer una breve descripción de nuestros datos. Esto lo hacemos con putDocTextBlockBegin y putDocTextBlockEnd. Entre estos comandos podemos colocar un bloque de texto completo. Yo coloco la siguiente descripción. Tenemos datos sobre el peso al nacer de Hosmer, Lemonshow y Studdivan 2013. Este conjunto de datos incluye información demográfica sobre la madre de cada bebé, como su edad y raza. También tenemos antecedentes médicos relevantes, incluyendo su peso, historial de hipertensión y parto prematuro, así como el número de visitas al médico durante su primer trimestre. A continuación, pasamos a la siguiente sección de nuestro reporte. Vamos a hacer lo mismo que ya sabemos hacer. Colocamos un párrafo con putDocParagraph, le colocamos después de la coma el estilo de un subtítulo 1 y después le ponemos un texto, en este caso estadísticas descriptivas. Este bloque de texto es muy interesante, vamos a ver cómo lo hicimos. Primero hicimos un sumario, luego hicimos la variable local que ya vimos al principio. Y ahora sí vamos a hacer nuestro bloque de texto, lo hacemos con TextBlockBegin y TextBlockEnd. En medio, la primera frase dice, tenemos un peso registrado de 189 bebés, pero este número es un
valor automático. ¿Cómo lo colocamos? Con la siguiente sintaxis. Ponemos dd.docDisplay y después colocamos nuestro valor de última observación. Perdón, nuestro valor total del último comando que ejecutamos. Y así es como podemos automatizar este valor. Si yo cambiara el día de mañana mi base de datos, me mostraría otro valor en esta sección del texto. Luego continuamos. Dice bebés con un peso promedio al nacer de, y este valor también es un valor automático. Colocamos la misma sintaxis, dd.docDisplay, y después de los dos puntos podemos ponerle el formato y el valor que queremos observar ahí. En este caso, un valor fijo de 2 decimales que va a ser el valor promedio del peso al nacer en gramos. Y si se dan cuenta, después mi párrafo continúa. Vamos a ver cómo podemos combinar otra frase a nuestro párrafo. Ahora voy a hacer el conteo de madres fumadoras y vamos a agregarle esa descripción con put.textblock.append para podérselo combinar a mi textblock anterior. Entonces colocamos textblock append y textblock end. Ahora vamos a colocarle ahí la siguiente información que tenemos justo aquí. Hay un valor automático que va a ser el número de observaciones totales de madres fumadoras. Madres que fumaron durante el embarazo y otro valor automático. Put.docDisplay y la diferencia del total de las observaciones menos el total de las madres fumadoras que no lo hicieron. A continuación graficamos el peso promedio al nacer de los bebés cuyas madres fuman frente a las que no fuman, por separado para madres con y sin antecedentes de hipertensión. Y así es como completamos este bloque de texto. Ahora vamos a ver cómo podemos colocar este gráfico y cómo también podemos personalizarlo. Vamos a agregar aquí un título al gráfico. Vamos a hacer un gráfico. Todo este bloque es el gráfico de barras horizontales del peso de los bebés al nacer sobre la condición de hipertensión y tabaquismo de las madres. Muy importante colocar esta opción as y-bars. Esto hace que mis variables categóricas se conviertan en las nuevas variables del eje Y. Luego, con opciones de título y título de los ejes, así como de subtítulo, coloco las respectivas etiquetas. Una vez que he ejecutado mi gráfico, ya puedo utilizar Graph Export para darle un nombre y un formato. Yo le llamé Birth Weight. Y ahora que ya lo hemos creado y ya lo hemos guardado, ya lo podemos incluir en el reporte. ¿Cómo lo hacemos? Con el siguiente comando. Vamos a hacer primero un párrafo con put.docParagraph y ahora sí vamos a colocarle una imagen con put.docImage. Vamos a ponerle el nombre de nuestra imagen y podemos aquí personalizar el ancho de la imagen. Vamos a agregar una nueva página. Al finalizar nuestra gráfica hacemos un page break y nos vamos a la página 3. ¿Qué es lo que vemos en esta nueva sección? Tenemos un subtítulo. ¿Cómo lo hicimos? Con put.docParagraph style título 1. Put.docText para colocar entre comillas mi subtítulo. Luego describir el modelo. Vamos a hacer un bloque de texto como tenemos aquí. Lo hacemos con TextBlock.begin y TextBlock.end. Y aquí colocamos, a continuación ajustamos una regresión lineal del peso al nacer en función de la edad de la madre y si fuma o no. Ahora vamos a hacer la regresión y ahora vamos a aprender a cómo colocar la tabla de coeficientes en nuestro reporte.
Vamos a hacerlo, en este caso, con el comando putDocTable. Pues yo voy a ponerle un nombre de birth weight y va a ser igual a el eTable, que es el estimate table o la tabla de estimaciones de mi comando anterior. Es por eso que es importante ejecutar primero el comando. Luego, después de la opción, yo le puedo colocar un título. Yo le voy a poner regresión lineal del peso al nacer. Ahora que ya ejecuté mi comando y le di un nombre a la tabla de coeficientes, ahora ya puedo colocarla dentro de mi reporte. Ahora bien, vamos a echarle un vistazo a esa tabla de coeficientes porque vamos a identificar algunas diferencias que tenemos con la que tenemos aquí en el reporte. Aquí en mi tabla de coeficientes, después de ejecutar mi comando, vemos que tengo una línea que está vacía, la cual no me conviene tener en mi reporte final. Si se dan cuenta, voy a colocar aquí mi reporte final. Yo ahí no tengo esa fila. ¿Cómo puedo eliminar esa fila en mi reporte? Vamos a hacer aquí la explicación. Lo hacemos con putDocTable para poder entrar a la tabla dentro del reporte. ¿Cuál tabla? Birth weight. Ahora bien, quiero que la fila 3, todas las columnas, las elimines. Y eso es lo que hace Stata. La fila 3, todas las columnas las elimina y así me entrega mi tabla de resultados. Ahora vamos a ver otro código de personalización. Si se dan cuenta, aquí también tenemos unas bandas de color gris. ¿Cómo las colocamos? Para agregar el color al fondo de todas las columnas de una fila, vamos a utilizar putDocTable. ¿Cuál tabla? Birth weight. ¿Cuáles filas? La 2 y la 4. Después de la coma, las columnas. Con un punto indicamos que sean todas las columnas. Shading y entre paréntesis colocamos light gray para ponerle una tonalidad de gris a mi tabla de coeficientes. Y al final simplemente tenemos una breve conclusión. putDocBegin y putDocTextBlockEnd. Y ahí encontramos que en promedio los bebés cuyas madres fumaron tienden a pesar menos. Y listo, una vez que hemos terminado, colocamos putDocSave, le colocamos un nombre a nuestro reporte, Birth Weight Report, y después de la coma le ponemos Replace para que podamos repetir esto todas las veces que nosotros deseemos. Y listo, así es como hemos creado nuestro primer reporte. A cerrarlo y no lo voy a guardar para poder continuar con el resto de nuestro do file. Ahora vamos a aprender a hacer un documento Word, pero con hipervínculos. Esta es una función que para seguramente muchos de ustedes será muy útil. Esto lo podemos hacer con el siguiente archivo do, doc2. Aquí crear un reporte con enlace o hipervínculo. Es exactamente igual al anterior, pero aquí tenemos una sección que yo especialmente resalté con comentarios. Hemos agregado un enlace al artículo de pesos al nacer. Esto lo hicimos con la siguiente sintaxis. DocDisplay, hiperlink y entre comillas colocamos nuestro hipervínculo. Vamos a ver cómo se ve este archivo do. Para ello nos vamos hasta arriba, damos clic en ejecutar y esperamos a que en la ventana de resultados nos dé nuestro enlace de color azul. Vemos que sigue cargando. Está ahorita haciendo la regresión y ahí tenemos nuestro enlace, nuestro reporte automático a un clic de distancia. Damos clic y se abre nuestro nuevo archivo Word, el cual es muy parecido al anterior. Si se dan cuenta, tengo aquí mis datos automáticos, mis bloques de texto, mi gráfica que puedo modificar. Y aquí es donde está la gran diferencia. Tengo una breve explicación. Aquí digo, una revisión de la literatura sobre pesos al nacer muestra que una edad materna avanzada se asocia con una mayor probabilidad de bajo peso al nacer. Para un ejemplo reciente, véase el siguiente artículo, Goisis et al. 2000.
17. A continuación ajustamos una regresión lineal y lo demás ya lo conocemos. ¿Cómo hicimos ese hipervínculo a un clic de distancia? De hecho, si le hacemos clic, nos podemos ir directamente al navegador. Lo hicimos precisamente con esa sintaxis que estábamos viendo, que la tengo aquí resaltada. En el bloque de texto put.block, put.textEnd, aquí simplemente le agregué la sintaxis docDisplay hyperlink y ahí coloco mi enlace. Después del enlace viene el texto que quiero asociar con mi enlace y listo. Así es como podemos hacer hipervínculos en nuestros reportes Word. Vamos a continuar con el siguiente. Muchas veces puede que nosotros ya tengamos distintos archivos y lo que queramos hacer es combinarlos. Por ejemplo, puede que yo tenga la introducción en un archivo Word por separado, puede que yo tenga mis referencias en otro por separado y mi reporte como el que acabamos de hacer en un tercer documento Word. ¿Cómo puedo yo combinar estos tres documentos en uno solo? Muy bien, pues vamos a aprender a hacerlo con el comando putDocAppend. Coloco mi introducción, coloco mi reporte y mis referencias, coma, y aquí voy a ponerle algunas opciones de personalizado. Lo mejor tal vez será primero ejecutarlo y luego explicarlo paso a paso. Voy a cerrar mi documento para que no interfiera y selecciono, doy clic en ejecutar y vámonos. Aquí está mi reporte final a un clic de distancia. ¿Se ha encontrado? ¿Desea recuperar el contenido? Sí. Y cerrar. Vamos a ver cómo se ve nuestro reporte. Tengo un título, tengo mi introducción. Esto era un documento aparte. Y luego vienen mis reportes. Datos, estadísticas descriptivas, mi gráfica. Tengo también resultados, regresión, hipervínculo, tabla de coeficientes. Esto era otro documento aparte. Y mi última página, la página 4, donde vienen mis referencias. Esto era un tercer documento aparte, pero con el comando. Vamos a colocarlo en la parte derecha y vamos a explicarlo. Entonces, introducción era un documento aparte. El reporte era otro documento aparte y mis referencias otro documento aparte. Yo los combiné con putDocAppend y después de la coma vienen algunas opciones interesantes de comentar. Quise separarlos cada uno en su respectiva hoja con page break y luego los encabezados, así como los pies de página, especifico que se respete el que trae cada uno de ellos. Si se dan cuenta, en introducción no hay pie de página, en reporte sí hay pie de página y en referencias tengo otro pie de página distinto. Lo que yo estoy haciendo con la opción On es que se respete el formato que trae cada uno de ellos por separado. Y luego simplemente le doy un nombre a la hora de guardarlo y la opción Replace para repetirlo todas las veces que sea necesario. Muy interesante este documento. Por ejemplo, vamos a abrirlo en pantalla completa. Podemos, como ya vimos, modificar el tamaño de nuestra gráfica aquí. Podemos hacer todas las modificaciones que deseamos. Y también algo muy interesante que podemos hacer es colocar un índice de contenido. Lo podemos hacer en la opción Referencias, tabla de contenido. Y colocamos así nuestra tabla de contenido.
y listo. Para hacer documentos en en PDF, yo les recomiendo primero hacer un documento Word y luego simplemente guardarlo como un documento PDF. También se puede hacer directamente en Stata, sin embargo, el comando que se utiliza, a ver, voy a abrir todos mis comandos, se llama putdoc.pdf y putdoc.pdf tiene muchas menos opciones de personalizado que putdoc.x. Por eso yo en lo personal les recomiendo, si quieren hacer reportes PDF, mejor hagan primero un reporte Word y luego a ese reporte Word guárdenlo en formato PDF. Esa sería mi recomendación para hacer reportes en formato PDF. Creo que tengo uno por aquí listo. Listo. Aquí tenemos precisamente el que estábamos haciendo. Tenemos título, tabla de contenido dinámico. Yo le puedo hacer clic y me lleva directamente a la sección correspondiente. Vemos también que los pies de página vienen personalizados. Cada uno de ellos es distinto. Y se combina mi introducción, mi reporte y mi sección de referencias. Estupendo. Así es como pueden hacer reportes PDF. Ahora vamos a continuar con nuestro webinar. En este caso vamos a aprender a hacer ahora reportes automatizados para todos aquellos que tienen que hacer reportes, por ejemplo, cada trimestre con información nueva, comentarios nuevos, bases de datos nuevas. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a checarlo en esta siguiente sección. Primero vamos a hacer un reporte. Vamos a hacer, por ejemplo, con datos de un museo ficticio. Vámonos a hacer un reporte con el DoFile Museo 1. Vámonos a Museo 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo mejor será primero ejecutarlo y luego explicarlo paso a paso. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Y ahora simplemente esperamos a poder acceder a él con un simple clic. ¿Qué tenemos en nuestro reporte del Museo de Historia Natural? Una mirada a este trimestre. Tenemos nuestro logotipo, tenemos un título y un documento de comentarios. Puede que nuestros compañeros de trabajo nos hayan pasado un comentario correspondiente a este trimestre. En enero y febrero organizamos los lunes nocturnos en el museo. Cada lunes abrimos el museo para una charla nocturna dirigida a uno de nuestros historiadores y centrada en una sala de exhibición diferente. La más popular fue realizada en Sala de Aves. Y así podemos continuar con nuestros comentarios del primer trimestre. Esto es un archivo de texto, un bloc de notas correspondiente a este trimestre. Ahorita vamos a ver cómo podemos adjuntarlo. Hacemos un page break para irnos a la siguiente página y aquí tenemos la sección de asistencias y un breve resumen de los datos del primer trimestre. Luego hacemos un page break y nos vamos a la siguiente sección, venta de tiendas de regalos con los datos correspondientes al primer trimestre. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a explicarlo paso a pasito. Entonces, hacemos un clear all, empezamos un documento nuevo en Word y agregamos un párrafo. En este caso vamos a colocar una imagen en ese párrafo con putDocImage. Vamos a poner la imagen del dinosaur que lo tenemos en el directorio de trabajo. Establecemos el ancho y la altura de nuestra imagen. Después vamos a colocar un bloque de texto. ¿Qué va a decir ahí? Pues el título, Museo de Historia Natural, una mirada a este trimestre con el comando textBlock.begin y textBlock.end. Luego, esto es lo que les mencionaba, que todos estos comentarios corresponden a un bloc de notas. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo yo es putDocParagraph para empezar un párrafo y aquí voy a poner putDocTextFile. Yo ya no estoy aquí en mi DoFile colocando el texto. Estoy adjuntando un documento de texto que yo puedo cambiar el próximo trimestre si así lo deseo.
una opción para que se detenga justo cuando llega la palabra adelante, que no la vemos aquí porque justamente ahí se detuvo. Luego, ¿qué hago después? Después nos vamos a la siguiente sección, donde yo hago un putDoc paragraph y putDoc text, coloco asistencia y ahora sí ya comienzo a analizar los datos correspondientes al primer trimestre del Museo de Historia Natural. Este documento puede que el próximo trimestre me gustaría modificarlo. Vamos a ver cómo podemos hacer eso enseguida. Entonces colocamos la base de datos y hacemos una gráfica, en este caso para la asistencia, la exportamos y después hacemos putDoc paragraph y putDoc image para importarla dentro de nuestro reporte. Lo mismo hacemos con la siguiente sección. Vámonos directo allá. ¿Qué es lo que hacemos? Un paragraph y un text para colocar el título. Luego hacemos la gráfica con graph bar, la exportamos y después hacemos un paragraph image para colocarla dentro del reporte. Finalizamos con putDoc save, le ponemos un título y la opción replace para repetirlo las veces que nosotros queramos. Muy bien, ahora vamos a la parte divertida de este webinar en la cual lo automatizamos para poder así hacer reportes los sucesivos trimestres. Para ello, si nos vamos a nuestro do file original, vemos que ya creamos el reporte y ahora lo vamos a automatizar con el do file correspondiente a museo. Nos vamos a museo ahora. Aquí tenemos reportes automatizados. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, pero con un par de modificaciones. Aquí lo que hicimos fue un do file general. Si se dan cuenta, en esta parte donde nosotros estamos colocando el text file, aquí estamos nosotros colocando una macro que va a ser el primer argumento de un comando. Aquí le coloco la nota tomar el primer argumento como nombre del archivo de texto. Ok. Eso es una parte dinámica de nuestro reporte general. Vamos a ver la siguiente parte, que es la base de datos. Si se dan cuenta, aquí colocábamos la base de datos correspondiente al trimestre 1. Aquí vamos a sustituir esa base de datos por una macro que se va a llamar tomar el segundo argumento como nombre del conjunto de datos. Y después vienen los comandos que ya conocemos. Con esta plantilla nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces, tenemos el do file de museo, que es el genérico. Tenemos un primer argumento y tenemos un segundo argumento, que son precisamente estas macros que tenemos aquí. Entonces, yo simplemente debo de colocarle clear all. Voy a cerrar esta base de datos para que no me estorbe. Y ahora sí. Voy a ejecutar un do file, el de museo, con un primer argumento y un segundo argumento. Selecciono, doy clic en ejecutar y si todo lo hicimos bien, nos debe de dar nuestro reporte que acabamos de hacer. Parece ser que sí, doy clic en ejecutar. Se abre mi documento Word y ¿qué es lo que tengo? Tengo mi reporte que acabamos de hacer, pero ahora de manera automática con mi texto, mi documento de texto y mi base de datos correspondiente al primer trimestre. Y para el siguiente trimestre, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues muy fácil. Yo limpio, hago un do file, el de museo, con un primer argumento que si se dan cuenta ya es distinto. Ahora este bloc de notas corresponde al segundo trimestre y esta base de datos corresponde al segundo trimestre. Selecciono, doy clic en ejecutar. Y si todo lo hicimos bien, está a un clic de distancia nuestro reporte automático. Nos vamos a Word y aquí tenemos algo muy distinto a lo que teníamos antes. Este texto
es completamente distinto. Corresponde ahora al bloc de texto del segundo trimestre, así como los datos de asistencia que corresponden ahora a mi segundo trimestre y los datos de ventas. Imagínense si yo tuviera que hacer reportes trimestrales por los últimos 10 años. Pues así de fácil puedo yo hacer todos ellos, simplemente con una plantilla automática llena de macros. Y antes de terminar, también tenemos que ver cómo hacer reportes en Excel, que puede ser una tarea que seguramente algunos de ustedes también deben de realizar frecuentemente. Esto lo hacemos con el siguiente archivo do, Excel Report. Vamos primero a mostrarlo y luego lo explicamos paso a paso. Ejecutamos todo nuestro archivo do y en la ventana de resultados debe de estar a un clic de distancia. Perdón, en el caso de los documentos Excel no nos da el documento a un clic de distancia, pero sí podemos irnos a nuestro directorio de trabajo y ahí podemos echarle un vistazo. Reportes, y debe de estar con el nombre que nosotros le colocamos, que se llama Low. Doy clic en ejecutar. Y listo, aquí tenemos nuestro reporte Excel. Tenemos un título, una descripción, tenemos una tabla descriptiva, tenemos nuestra gráfica y nuestra tabla de coeficientes. ¿Cómo fue que hicimos posible todo esto? Vamos a explicarlo paso a paso. Entonces, vamos a cerrarlo. Vamos a abrir nuestros documentos de Stata y nuestro documento Excel. Vamos a ponerlo del lado derecho y comenzamos a explicar. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es cargar nuestra base de datos. Y ahora, en vez de poner putDoc begin, nosotros vamos a poner put Excel set y le vamos a colocar el nombre que queremos, con el que lo queremos guardar. En este caso se llama low. Y ahora simplemente debemos de colocar put Excel y la celda en la cual queremos colocar la información deseada. El título, ¿cómo lo colocamos? El título lo colocamos en la celda A1 igual a y entre comillas el título. Hasta le podemos colocar después de la coma opciones de personalizado, como en este caso letras en negritas. Luego put doc Excel y un conjunto de celdas. De la A1 hasta la C1 yo voy a combinar estas celdas con la opción merge y voy a centrar el texto. Luego, ¿qué más hago? Hago un put Excel A3. En la celda A3 voy a hacer algunos cambios. Voy a colocar este texto y en la celda A4 voy a colocar el siguiente texto. Estadísticas descriptivas ya las sabemos hacer con dtable. Les recomiendo nuestro webinar de tablas descriptivas que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Multion Consulting. Vamos a hacerlo nuestra tabla descriptiva, lo ejecutamos y después la vamos a colocar en nuestra celda A6. Aquí tenemos la celda A6 y simplemente va a ser igual al comando collect correspondiente a la tabla descriptiva que acabamos de ejecutar. A18 colocamos un texto, modelo de regresión, y A18 a C18, que es toda mi tabla de coeficientes, la voy a juntar. De la A18 hasta la C18, claro, aquí simplemente sigo modificando mi título. Y ahora sí vamos a ejecutar un modelo de regresión y estos datos los vamos a colocar en la celda A20. Vamos a colocar nuestra eTable, nuestra tabla de coeficientes. Y luego vamos a colocar de la D20 a la E20, de la D20
a la E20, vamos a combinarlo. Es esta sección del intervalo de confianza del 95%. Ahora, ¿cómo colocamos ahí la gráfica? Lo hicimos así. Primero creamos la gráfica, luego la exportamos y por último la colocamos en la celda F6. Y listo. Después colocamos Put Excel Save y hemos terminado nuestro reporte en Excel. Vamos a cerrar este reporte y vamos a volver a nuestro archivo de file original. Y con este ejercicio estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Como siempre, les dejo aquí las referencias y también recursos para aprender un poco más sobre lo que es la creación de reportes con Stata. En resumen, durante esta sesión utilizamos funciones para reportar resultados y gráficos en Word y Excel, personalizar reportes, agregar hipervínculos, combinar varios archivos en un solo reporte y por último, generar reportes de manera automatizada. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos.